Buenas tardes, mi nombre es Narly Caterina Muñoz Chaparros, soy de la ciudad de Duitama, estoy en ingeniería industrial. Bueno, a continuación voy a exponer todo lo relacionado con los conceptos básicos de la física electrónica. Bueno, pues para empezar, la carga eléctrica, pues en la física moderna, es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas, de la cual la electrostática es la rama de la física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente, pero en reposo. Para definirla, pues como tal, se hace uso de la intensidad de corriente eléctrica, que es una magnitud fundamental en el sistema internacional y cuya unidad es el ampere. Esta propiedad de determinadas partículas subatómicas se producen cuando se relacionan con unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La carga eléctrica se representa con la Q es una magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de Coulomb en honor al físico francés Charles-Auguste de Coulomb. Como tal, la fórmula es Q, que representa la carga, es igual a la integral del tiempo final por el tiempo inicial de la intensidad de corriente eléctrica por eh, variación del tiempo. Bueno, la diferencia de potencia, que pues también se le conoce como voltaje, de la cual es el trabajo externo necesario para mover una carga en una posición a otra dentro de un campo eléctrico. Como el voltaje es una magnitud que se da de la diferencia entre el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamada diferencia de potencias eléctrico o tensión eléctrica. Bueno, en sí, la diferencia potencial eléctrica es el cambio en la energía potencial experimentado por una carga de una prueba de valor más 1, de la cual se entiende que es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula en un campo eléctrico para poder mover las entre dos puntos determinados. De acuerdo con el sistema internacional, la tensión eléctrica se mide en voltios, representados por la letra V, en honor a Alejandro Volta, creador en el siglo XVII de la pila voltaica. Un voltio es igual a un julio dividido por un coulomb. Bueno, la intensidad de corriente como tal es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, sea de forma iónica o de electrón. En el caso de un conductor eléctrico, son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. En sí, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por el conductor por unidad de tiempo. Para determinar como tal la intensidad de corriente se utiliza, bueno, perdón, para denominar como tal la intensidad de corriente se representa con la letra I y su unidad como tal es el ampere. La intensidad eléctrica en un circuito eléctrico es igual al voltaje suministrado por la pila dividido por la resistencia existente del circuito. La intensidad de corriente es proporcional al voltaje, es decir, si una pila suministra un voltaje mayor, la intensidad de la corriente obviamente aumentará. Entonces, como tal, la ecuación es I, que es la intensidad de corriente, es igual a la carga eléctrica en coulombs y dividido por T, que es igual al tiempo en segundos. Bueno, la densidad de corriente, pues
En sí se conoce como una magnitud vectorial que tiene unidades de corrientes eléctricas por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Bueno, en sí la densidad de corriente es como tal un vector que en cada punto del conductor tiene la dirección de la velocidad de arrastre y de un módulo al igual a la cantidad de carga que por unidad de tiempo atraviesa la unidad de superficie normal o la velocidad de arrastre. En el campo vectorial, la densidad de corriente eléctricas cuyas líneas coinciden con las del campo de velocidad. Pero como tal, el módulo representa la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una unidad de superficie perpendicular a la línea de corriente por unidad de tiempo. Es importante ver que la magnitud es una densidad volumétrica, ya que sus componentes dependen de posiciones en un volumen. Bueno, en sí la densidad de corrientes se da en amperios por metros cuadrados. La fórmula es J, que es igual a la densidad de corriente eléctrica, por V, que es la velocidad de cargas, por P, que es densidad de la carga. Resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica nos podemos referir como una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente o bien un elemento en un circuito. Bueno, como tal, es una propiedad eléctrica que se caracteriza por oponerse al flujo de la corriente. Es decir, en un circuito o cualquier aplicación dificulta el paso de la corriente. Esta unidad se mide en ohmios y se representa con la letra R. La cantidad de resistencia que puede existir en un circuito depende del tamaño y del número de resistores que se utilicen. Es importante mencionar que a mayor resistencia, menor corriente tendrán los circuitos. Bueno, la ecuación como tal o la fórmula es R, que se representa a la resistencia eléctrica, de la cual se mide en ohmio, igual a P, que es la resistencia del material, que en este caso su unidad se mide, por ohmios por metros. L o I, L es la longitud del conductor, su unidad media es en metros y S es la selección del conductor. Sí, la unidad se da en metros cuadrados. Bueno, eso fue todo. Espero haber sido clara en la exposición y gracias por